Dicen que los muros ganan guerras, pero la historia discrepa silenciosamente. Una y otra vez, pequeñas guarniciones superaron a ejércitos masivos con un solo truco. No cañones más grandes, ni paredes más gruesas, sino una creatividad ridícula bajo presión. Desde falsos caballos de madera hasta barcos arrastrados por las montañas durante la noche. Desde zonas rurales inundadas hasta planeadores que aterrizan en lo alto de fuertes, invencibles. Algunas ciudades sobrevivieron muriendo de hambre en silencio, otras fingiendo abundancia. A veces, un guardia sobornado importaba más que miles de soldados con armadura. Al final no verás los castillos de la misma manera. Entonces, ¿estás listo para ver los trucos de asedio que realmente funcionaron? La artimaña del caballo de Troya permitió a los griegos capturar finalmente la amurallada Troya. Un regalo de madera falso puso fin a una década de guerra estancada. En las afueras de Troya, los cansados ejércitos griegos fingían zarpar al amanecer. Dejaron un caballo imponente, supuestamente una ofrenda a Atenea. Los sacerdotes y ciudadanos troyanos discutieron en voz alta sobre su verdadero propósito. Un sacerdote les advirtió, diciendo que los griegos podrían estar engañando a todos. En cambio, muchos troyanos arrastraron el caballo a través de sus orgullosas puertas. Escondidos en el interior, los comandos griegos esperaban en silencio hasta que la ciudad durmió. Por la noche salieron, mataron a los guardias y abrieron las puertas de Troya. La flota que regresaba se precipitó tras ellos y Troya finalmente ardió. Mehem de Secunda arrastraba buques de guerra otomanos por tierra hasta Constantinopla. Una ciudad que hizo caso omiso de las cruzadas, finalmente cayó ante el deslizamiento de los barcos. En el siglo XV, el sultán Mehmed VII rodeó Constantinopla por tierra. Los defensores bizantinos confiaron en su poderosa cadena portuaria a través del Cuerno de Oro. Las galeras otomanas no pudieron abrirse paso, por lo que Mehmed cambió de dirección por completo. Sus ingenieros colocaron raíles de madera engrasados sobre las empinadas colinas de Gálata. Por la noche, los soldados y los bueyes arrastraban los barcos de guerra sobre tierra firme. Al amanecer, los vigías bizantinos ya vieron mástiles otomanos dentro de su puerto. El sorpresivo movimiento de flanqueo aplastó la moral y dividió las líneas de defensa de la ciudad. Con los muros atacados desde todos los lados, Constantinopla finalmente se convirtió en Estambul. Alejandro construyó una calzada de piedra a través del mar hasta Tiro. Las orgullosas murallas de la isla de Tiro de repente importaron menos cuando el mar desapareció. Alejandro Magno necesitaba ese puerto fenicio durante su campaña oriental. La ciudad principal de Tiro estaba situada frente a la costa, rodeada de defensas y poderosas flotas. En lugar de simplemente esperar, Alejandro ordenó a los ingenieros que literalmente avanzaran hacia la tierra. Todos los días arrojaban piedras, escombros y madera al canal poco profundo. Bajo las flechas tirias y los barcos incendiarios, la calzada avanzaba implacablemente. Las torres de asedio avanzaron sobre la nueva franja, golpeando los muros del mar. Tras meses de duros avances, las tropas macedonias finalmente asaltaron las brechas. El puente terrestre artificial permaneció en pie, convirtiendo la isla de Tiro en una península para siempre. 4. Los muros de asedio dobles de César atrapan al ejército de Vercingétorix en Alesia. Una fortaleza gala acabó sitiada desde ambas direcciones a la vez. Julio César arrinconó a Vercingétorix en Alesia durante las guerras de las Galias. Los galos tenían una fortaleza en la cima de una colina, caballería y la esperanza de recibir refuerzos. En lugar de simplemente tomarla por asalto, César ordenó construir una enorme fortificación circundante. Sus legiones construyeron kilómetros de zanjas, empalizadas y trampas orientadas hacia el interior. Luego construyeron otro anillo de defensas orientado hacia afuera contra los ejércitos de socorro. Cuando llegó una enorme fuerza de rescate gala, atacó la muralla exterior.
Al mismo tiempo, los guerreros de Vercingetorix cargaron desde el interior de la fortaleza. El doble anillo romano resistió, aplastando ambas fuerzas y poniendo fin a la resistencia gala. 5. Las máquinas de guerra de Arquímedes paralizan la flota romana en el asedio de Siracusa. Durante un tiempo, un matemático convirtió a Siracusa en la peor pesadilla de Roma. Durante la guerra de Roma contra Cartago, la ciudad de Siracusa cambió de bando. La armada romana llegó esperando otro asedio costero rutinario con catapultas. Dentro de los muros, Arquímedes había diseñado artillería de gran tamaño y grúas extrañas. Enormes lanzadores de piedras destrozaban barcos desde mucho más allá del alcance normal de las catapultas. Más cerca, unas garras levantaban las proas y luego dejaban caer repentinamente las embarcaciones hacia los lados. Los soldados romanos vieron cómo los cascos se abrían y se abrían, mientras las tripulaciones entraban en pánico en el puerto. Las historias posteriores exageraron la idea de que los espejos quemaban barcos, pero las máquinas reales fueron suficientes. Solo después de un largo bloqueo y traición, Roma finalmente capturó Siracusa. 6. Los romanos levantan una rampa gigante para asaltar la fortaleza del acantilado de Masada. Una meseta desértica que parecía intocable finalmente se encontró con una rampa paciente. Después de la revuelta judía, las fuerzas romanas persiguieron a los rebeldes que ocupaban Masada en Judea. La fortaleza estaba situada en lo alto de los acantilados sobre la costa del Mar Muerto. El asalto directo a través de las escarpadas paredes rocosas parecía suicida para la infantería romana. En lugar de ello, los ingenieros reclutaron mano de obra local y construyeron una enorme rampa de tierra. Día tras día, cestas de escombros iban apareciendo debajo de los misiles que los defendían. Al final, las torres de asedio y los arietes alcanzaron la altura de la muralla sobre tierra firme. Según fuentes antiguas, los defensores prefirieron el suicidio en masa a la captura. La rampa todavía marca el paisaje, mostrando con qué lentitud Roma resolvió los problemas. 7. El fuego griego bizantino incinera barcos enemigos en las afueras de la sitiada Constantinopla. A veces las mejores murallas de una ciudad son líquidas y están en llamas. Las flotas árabes y búlgaras medievales aprendieron esto a las duras penas cerca de Constantinopla. La armada bizantina transportaba barcos equipados con sifones que rociaban una misteriosa mezcla ardiente. Una vez encendida, la sustancia se adhirió al parecer a los cascos e incluso al agua. Mientras los atacantes remaban para acercarse, los defensores lanzaron propulsores que convirtieron las cubiertas en hornos. Los barcos chocaron mientras las tripulaciones entraban en pánico, esparciendo llamas en lugar de defensas de abordaje. La receta exacta permaneció como un secreto de Estado muy bien guardado durante siglos. Las potencias rivales intentaron copiarlo, pero nunca lograron igualar totalmente los resultados bizantinos. El terror del fuego griego ayudó a Constantinopla a sobrevivir repetidos asedios de vecinos más fuertes. 8. Las tropas romanas avanzan por las alcantarillas de Veii y abren las puertas. El futuro imperio de Roma casi murió cerca, pero luego se salvó gracias a la plomería. Antes de dominar el Mediterráneo, Roma luchó contra los ricos etruscos Veyes. Las murallas de Veyes y sus aliados en la cima de la colina hicieron que un asalto directo fuera costoso y sangriento. Los ingenieros romanos observaron que los túneles de drenaje de la ciudad desembocaban fuera de las defensas. Ampliaron silenciosamente un canal lo suficientemente grande para que hombres con armadura pudieran pasar a través de él. Un grupo selecto se deslizó a través de la oscuridad y apareció en las calles de Veii. Mientras las fuerzas principales atacaban las murallas, los infiltrados corrieron hacia las puertas. Mataron a los guardias asustados, abrieron las puertas y dejaron entrar a las legiones. La caída de Veyes se convirtió en un modelo temprano de la astucia del asedio romano. 9. Los cruzados sobornan a un guardia para que abra la puerta de la ciudad de Antioquía.
A veces, peregrinaciones de 1000 millas dependen de un soborno nocturno bien calculado. Durante la Primera Cruzada, los caballeros europeos llegaron a la enorme ciudad siria de Antioquía. Sus murallas estaban erizadas de torres, y el hambre carcomía el interior del campamento cruzado. En lugar de lanzar otro ataque sangriento, los líderes buscaron a alguien corruptible en su interior. Se pusieron en contacto con un guardia armenio llamado Firuz, aparentemente descontento con sus superiores. Después de las negociaciones, Firuz aceptó dejar que un pequeño grupo escalara su torre. En una noche tormentosa, los cruzados subieron por escaleras, llegaron a las almenas y entraron. Dominaron a las tropas de la guarnición cercana y rápidamente abrieron la puerta principal de Antioquía. La ciudad cayó en el caos, lo que demuestra que a veces el dinero vence a las máquinas de asedio. Los persas escalan un acantilado imposible de escalar para capturar Sardis. Una pared de roca supuestamente imposible se convirtió en una escalera secreta para los invasores. Sardes, capital de Lidia, estaba situada en una alta acrópolis en Anatolia. La leyenda dice que el rey Creso dependía en gran medida de los acantilados que protegían un lado. Durante guerras posteriores, un soldado persa vio cómo un defensor dejaba caer su casco. El hombre bajó por un sendero oculto para recuperarlo sano y salvo. Esa noche, guió a sus colegas por el estrecho camino hacia los muros. Las tropas persas aparecieron donde no se esperaba ningún ataque y escalaron las defensas. Los guardias se concentraron en otro lugar, dejando ese sector escasamente atendido y rápidamente invadido. La historia se convirtió en una advertencia contra la confianza en los acantilados más que en las patrullas. Los escaladores del cielo de Alejandro toman posesión de la escarpada fortaleza de la roca Sogdiana. Aquí, Alejandro supuestamente conquistó una fortaleza pidiendo voluntarios con valentía. En lo alto de Asia Central, la roca Sogdiana se alzaba como una isla vertical. Los rebeldes locales creían que sus acantilados y la nieve invernal lo hacían inexpugnable. Cuando se burlaron de Alejandro, supuestamente prometió capturarlo de todos modos. Pidió a escaladores experimentados de su ejército que escalaran las paredes heladas. Utilizando estacas para tiendas de campaña y cuerdas, avanzaban lentamente por rutas peligrosas durante la noche. Por la mañana, los soldados macedonios aparecieron en las alturas por encima de los defensores. Al ver que las tropas enemigas estaban detrás de ellos, muchos de los que estaban adentro se rindieron sin luchar. Ya sea embellecido o no, el episodio reforzó la reputación de Alexander como guerrero psicológico. 2. Los defensores de Gibraltar atacan a los sitiadores con cañones dentro del peñón. Durante un asedio, los atacantes descubrieron que los propios acantilados podían contraatacar. En el siglo XVIII, fuerzas españolas y francesas intentaron recuperar Gibraltar. Los defensores británicos se posaron en un empinado promontorio de piedra caliza sobre el estrecho istmo. Querían disparar artillería a lo largo de la pendiente, pero las posiciones de los cañones parecían imposibles. Un oficial de artillería sugirió cavar túneles y montar cañones dentro de la roca. Los trabajadores excavaron galerías y luego cortaron aberturas que daban a las líneas de sitiadores que se encontraban debajo. Los cañones disparaban desde cavernas frescas y protegidas, difíciles de silenciar con fuego de contrabatería. Las explosiones de proyectiles y metralla arrasaron las trincheras enemigas y las baterías flotantes que se encontraban al frente. Estas galerías excavadas en la roca se ampliaron posteriormente y pasaron a formar parte de las atracciones turísticas de Gibraltar en la actualidad. Los panaderos vieneses escuchan a los tuneladores otomanos y salvan las murallas de la ciudad de Viena. Aquí, los panaderos que preparaban el pan a primera hora de la mañana probablemente importaban más que los cañones o la caballería. Durante el asedio otomano a Viena, los zapadores excavaron túneles bajo las defensas de la ciudad. Los defensores estaban preocupados por las minas subterráneas que podrían abrir enormes brechas.
Cuenta la leyenda que los panaderos que trabajaban antes del amanecer oyeron un leve raspado bajo sus sótanos. Alertaron a los soldados, quienes iniciaron operaciones antiminas y ataques a los túneles otomanos. Se informó que varias minas se inundaron o explotaron prematuramente, arruinando un cuidadoso trabajo de ingeniería. Esos fracasos ralentizaron los planes de asalto y ayudaron a Viena a resistir hasta que llegaron los refuerzos. Independientemente de si los detalles son exactos o no, la historia celebra a los residentes comunes de la ciudad que escuchan con atención. De cualquier manera, los otomanos no lograron capturar Viena, lo que reformó las fronteras europeas. 14. Los holandeses inundan su propio campo para romper el asedio de Leiden. Para salvar una ciudad, los holandeses literalmente ahogaron su patio trasero. En el siglo XVI, las fuerzas españolas sitiaron la rebelde ciudad holandesa de Leiden. La población de Leiden moría de hambre, comiendo todo lo que podía, mientras las murallas apenas resistían. Los dirigentes holandeses decidieron abrir diques para proteger las zonas bajas. El agua del mar inundó lentamente campos, pueblos y caminos que rodeaban las posiciones españolas. Luego, barcos de socorro de poco calado navegaron por antiguas tierras de cultivo hacia la ciudad sitiada. A medida que subían las aguas, los campamentos españoles se volvieron insostenibles y las tropas se retiraron apresuradamente. La flotila que llegó trajo comida, rompiendo meses de hambre dentro de los muros de Leiden. Esa inundación artificial más tarde ayudó a fortalecer la identidad holandesa como dueños del agua. Quince. Cortés construye barcos de guerra en el lago para rodear y estrangular a Tenochtitlan. La capital de la isla que una vez parecía intocable se convirtió en una trampa. A días después, un futuros Trapitoliotext. Hernán Cortés regresó a la capital azteca, Tenochtitlan, después de dramáticos enfrentamientos anteriores. La ciudad estaba situada en el lago de Texcoco, conectada por largas calzadas con puentes. Las fuerzas españolas y sus aliados indígenas querían cortar los suministros y aislar a los defensores. Cortés ordenó construir bergantines tierra adentro y luego llevarlos en pedazos al lago. Allí, los carpinteros los volvieron a montar en cañoneras de vela armadas con cañones y ballestas. Estos barcos patrullaban canales, atacaban canoas y apoyaban asaltos a lo largo de las calzadas. Poco a poco, el hambre, las enfermedades y la presión constante desgastaron a los combatientes restantes del emperador Cuauhtémoc. Cuando finalmente cayó Tenochtitlan, el control del lago había hecho posible la conquista. 16. Las tropas británicas escalan escarpados acantilados durante la noche para capturar la ciudad de Quebec. Nueva Francia prácticamente se derrumbó después de una arriesgada escalada sobre un río. Durante la Guerra de los 7 Años, las fuerzas británicas pusieron la mira en las fuertes defensas de la ciudad de Quebec. Los comandantes franceses confiaban en los altos acantilados a lo largo del río San Lorenzo como murallas naturales. El general James Wolfe decidió desembarcar tropas río arriba al amparo de la oscuridad. Sus soldados escalaron silenciosamente un sendero estrecho y empinado hacia las alturas. Al amanecer, los batallones británicos estaban en las llanuras de Abraham, en las afueras de Quebec, y tenga muchos besos juntos a Laam, para subir que yo hacen algún. El ejército francés, sorprendido al ver enemigos detrás de ellos, se lanzó a la batalla. Una lucha brutal dejó a ambos generales mortalmente heridos, pero a los británicos victoriosos. La caída de Quebec abrió el río San Lorenzo y cambió el futuro de América del Norte. 17. Los zapadores de la Unión abren un cráter gigante bajo las líneas confederadas de Petersburgo. Aquí, una increíble explosión creó una abertura que los atacantes luego desperdiciaron por completo. Durante la Guerra Civil estadounidense, las fuerzas de la Unión se enfrentaron a los confederados cerca de Petersburg, Virginia. Un regimiento de Pensilvania formado por mineros de carbón propuso construir túneles bajo las posiciones enemigas. Trabajando en secreto, cavaron un pozo en la mina hacia un saliente clave. Llenaron cámaras subterráneas con pólvora y luego las detonaron antes del amanecer. La explosión lanzó tierra hacia el cielo, destruyendo tropas confederadas y creando un cráter.
destruyendo inmediatamente su fin, y su mano mía me echa propia son. Los soldados de la Unión se lanzaron entonces hacia adelante, pero fueron directamente a parar al pozo profundo. En lugar de rodear la zona, muchos se lanzaron hacia abajo y quedaron atrapados bajo el fuego. El fallido intento de seguimiento convirtió un brillante éxito de ingeniería en un trágico fracaso. Jishiyoko, atacantes japoneses excavan túneles bajo los fuertes de Port Arthur y detonan enormes minas. En Port Arthur, el suelo finalmente entró en erupción bajo las defensas rusas. Durante la guerra ruso-japonesa, Japón sitió el puerto fuertemente fortificado de Manchuria. Los cañones rusos en las colinas circundantes dominaban los accesos e infligieron terribles bajas. Los ingenieros japoneses respondieron con extensas redes de trincheras que se extendían cada vez más cuesta arriba. Desde esas trincheras, equipos especializados comenzaron a colocar minas profundas bajo fuertes clave. Llenaron las galerías con explosivos y luego programaron las explosiones para realizar asaltos coordinados. Explosiones masivas destrozaron fortificaciones, arrojando escombros y defensores al aire. La infantería se apresuró a avanzar para apoderarse de las posiciones en ruinas y las trincheras circundantes, a causa de respeto a los más presentes. Esas minas brutales ayudaron a Japón a finalmente obligar a Rusia a entregar la fortaleza. 19. Las tropas de planeadores alemanes aterrizan en el tejado de Eben Emael y desactivan la fortaleza. El orgullo de Bélgica por tener una fortaleza invulnerable se evaporó en menos de una hora. En vísperas de invadir Francia, Alemania necesitaba puentes sobre el Mosa. Sobre ellos se alzaba la fortaleza belga Eben Emael, armada con cañones pesados. En lugar de bombardear repetidamente, los planificadores optaron por un ataque aéreo silencioso. Los planeadores transportaban equipos de asalto que aterrizaban directamente en el amplio techo del fuerte. Y utilizando cargas huecas, destruían torretas y puestos de observación a quemarropa. Las tropas de la guarnición se quedaron atónitas al encontrar enemigos ya dentro de su supuesto santuario. En cuestión de horas, la mayoría de las armas quedaron inutilizadas y los puentes permanecieron intactos para la invasión. El éxito demostró cómo los planeadores y los equipos pequeños podían neutralizar fortificaciones masivas. 20. El puente aéreo de Berlín utiliza aviones de carga para derrotar el bloqueo soviético. Una ciudad de posguerra rodeada de enemigos sobrevivió gracias al rugido constante de sus motores. Después de la Segunda Guerra Mundial, Berlín quedó dividida entre potencias dentro del territorio controlado por los soviéticos. Cuando las tensiones aumentaron, las autoridades soviéticas cortaron el acceso terrestre a Berlín Occidental. En lugar de ceder, Estados Unidos y sus aliados organizaron un puente aéreo masivo. Cada pocos minutos aterrizaban aviones de carga que transportaban carbón, alimentos y medicinas. Los pilotos aprendieron a realizar aproximaciones precisas e incluso a lanzar paracaídas de caramelos para los niños que esperaban. Las tripulaciones volaron en medio de un duro clima invernal, con niebla y en constante tensión política. A pesar de los pronósticos de fracaso, la operación mantuvo la ciudad en funcionamiento durante meses. Finalmente, los soviéticos levantaron el bloqueo, al darse cuenta de que el puente aéreo continuaría. 21. Los defensores lanzan colmenas desde los muros del castillo para destruir las escaleras de asedio de los atacantes. Si las rocas hieren a los atacantes, imaginemos lo que podrían lograr las abejas enojadas. En toda la Europa medieval, los defensores de los castillos improvisaban con cualquier sorpresa dolorosa que tuvieran. Los cronistas mencionan colmenas o cestas de abejas arrojadas sobre los soldados que subían por las escaleras. La armadura protegía un poco la piel, pero los rostros, cuellos y huecos permanecían expuestos. Una colmena destruida podría hacer que miles de insectos se arremolinen en filas apretadas. Los hombres, presas del pánico, se soltaron, cayeron hacia atrás y se enredaron con otros que intentaban trepar. Los defensores a veces utilizaban tácticas similares con avispas, cal viva
o mezclas desagradables hirviendo. Estos trucos rara vez permitían ganar asedios por sí solos, sino que permitían ganar tiempo y obtener ventajas psicológicas. Las historias sobreviven principalmente porque son a la vez prácticas y oscuramente cómicas. 22. Los ingenieros medievales construyen vallas de madera para lanzar flechas de forma segura sobre los parapetos. A veces la parte más aterradora de una pared es la que sobresale hacia afuera. Las almenas de piedra medievales ofrecían protección, pero tenían puntos ciegos justo debajo de ellas. Los atacantes podrían rodear la base y provocar incendios o comenzar a minar libremente. Para responder a esto, los defensores añadieron galerías de madera llamadas vallas a las murallas. Estas sobresalían de las paredes, con aberturas en el suelo y saeteras. Los arqueros podían disparar directamente hacia abajo o dejar caer piedras y sustancias desagradables. Como eran de madera, las vallas podían desmontarse en tiempos de paz, por motivos de seguridad. Más tarde, algunos castillos fueron modernizados con proyecciones de piedra permanentes, llamadas matacanes. Algunos castillos fueron modernizados con proyecciones de piedra permanentes llamadas matacanes. El objetivo era simple: convertir la base en una zona mortal. 23. Los defensores hambrientos conducen el ganado fuera de los muros para fingir que hay suficiente comida. A veces, sobrevivir a un asedio significa convencer al enemigo de que no te mueres de hambre. Los cronistas describen varios pueblos tan desesperados que recurrieron a trucos gastronómicos teatrales. En un ejemplo famoso, se dice que los defensores arrearon a sus últimos animales al exterior. Dejaron que las bestias pastaran tranquilamente a la vista de las fuerzas sitiadoras. Algunos relatos incluso mencionan el lanzamiento de pan o grano por encima de los muros. El mensaje fue claro: tenemos suficiente comida para desperdiciarla públicamente. En el exterior, los comandantes a veces reconsideraban sus decisiones, temiendo que un asedio prolongado pudiera agotar sus suministros. En realidad, los defensores podrían estar raspando ollas y hirviendo cuero. Estas actuaciones desesperadas muestran que los juegos de moral importaban tanto como las raciones. 24. Los ingenieros de asedio mongoles construyen trabuquetes gigantescos para destruir murallas de la ciudad que antes eran intocables. Los jinetes nómadas no cabalgaban alrededor de los muros, sino que aprendieron a borrarlos. Durante las campañas contra las ciudades chinas e islámicas, los khanes mongoles adoptaron la tecnología de asedio. Reclutaron ingenieros de las regiones conquistadas, especialmente especialistas chinos y persas con experiencia. Estos equipos construyeron trabuquetes de contrapeso gigantes capaces de lanzar enormes proyectiles de piedra. En ciudades como Xianyang, se dice que estas máquinas destrozaron torres y muros de mampostería. Combinada con un tiro con arco implacable y terror psicológico, la artillería pesada rompió la resistencia obstinada. Algunos defensores quedaron tan impresionados que más tarde sirvieron a los gobernantes mongoles como expertos en asedio. La velocidad del imperio sumada a la ingeniería importada hizo que fortalezas que antes eran seguras de repente se volvieran vulnerables. Es un recordatorio de que los ejércitos móviles pueden aprender rápidamente tecnología pesada. 25. Los caballeros de Orleans utilizan salidas nocturnas para quemar las obras de asedio inglesas. A veces, la mejor defensa es escaparse y quemar el patio trasero del atacante, y uno de sus aspectos files. Durante la Guerra de los 100 Años, las fuerzas inglesas rodearon la ciudad francesa de Orleans. Su anillo de fuertes y fortificaciones de tierra amenazaba con cortar las comunicaciones y los suministros. Los defensores, incluida la fuerza a la que más tarde se unió Juana de Arco, se negaron a permanecer pasivos. Lanzaron salidas repentinas, atacando posiciones inglesas aisladas, bajo la oscuridad o en mal estado de ánimo. Estas incursiones quemaron empalizadas de madera, suministros y varias bastillas claves a orillas del río. Cada punto fuerte destruido aflojaba el nudo y aumentaba la moral dentro de la ciudad.
La combinación de salidas audaces y simbolismo finalmente forzó la retirada inglesa. 26. Los escoceses en el castillo de Stirling socavan una torre y la derrumban sobre los sitiadores. Aquí, los defensores literalmente dejaron caer parte de su propio castillo sobre el enemigo. El castillo de Stirling, en Escocia, protegía un cruce estratégico entre las tierras altas y las tierras bajas. Durante un asedio medieval, las fuerzas inglesas construyeron una enorme torre de asedio de madera. La estructura amenazó las paredes y avanzó lentamente bajo el fuego de cobertura. En lugar de atacar desde arriba, los escoceses supuestamente comenzaron a cavar por debajo. Hicieron un túnel hacia el camino de la torre, apuntalando el paso con soportes débiles. Cuando la máquina se acercó, quitaron la madera, derrumbando el suelo y la torre. El repentino choque destruyó el costoso motor y dejó atónitos a los atacantes que observaban. Se trata de una inversión clara, ya que se utiliza la minería de forma ofensiva en lugar de defensiva.